Mis apreciados estudiantes de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Una vez más les saluda a su profe Mabel Servín, encantada de volver a compartir con ustedes una clase más de lo que vendría a ser matemática financiera. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a estar analizando un tema muy utilizado no solo en matemática, sino en las finanzas, en la economía, en la vida cotidiana, en cualquier operación simple que podamos representarlo en la vida real, y se denomina porcentaje. Dentro de ese concepto de porcentaje, lo primero que viene a la mente, si tenemos sentido común, es una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Esa cantidad es 100, porque de hecho que el porcentaje se refiere a eso. Y tenemos dos conceptos muy importantes para poder identificar bien los procedimientos que debemos aplicar para la resolución de situaciones problemáticas. Porque cuando tenemos un caso de porcentaje o un problema de porcentaje, siempre se refiere a situaciones problemáticas que debemos resolver. Entonces tenemos dos conceptos fundamentales que son el porcentaje y el tanto por ciento. El tanto por ciento es cada una de las 100 partes iguales en las que se dividió una cantidad. El porcentaje más bien se refiere a qué parte de 100 en las que se ha dividido tenemos una cantidad X. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el 30% de las personas, eso significa que 30 de cada 100 personas realiza esa acción o esa actividad. Si nosotros tenemos un porcentaje que diga 15%, el 15% de las personas, por ejemplo, no utiliza tapabocas. Estamos diciendo que 15 de cada 100 personas, si nosotros hacemos una encuesta, no están utilizando tapabocas. O si digo, por ejemplo, el 98% de los paraguayos toman tereré. ¿Qué significa eso? Que si hago una encuesta, 98 de cada 100 paraguayos están consumiendo tereré. Entonces eso es para que nosotros siempre podamos tener en cuenta a qué apunta el concepto de porcentaje y también lo que es tanto por ciento. Para que nosotros podamos asimilar mucho mejor estos conceptos, quiero que me acompañen a resolver los ejemplos que tengo planteado aquí en la pizarra. Dice aquí cálculo del porcentaje. Nosotros queremos calcular el porcentaje que le corresponde a cierta cantidad. Entonces dice el primer ejemplo: sabiendo que la población del Paraguay es de aproximadamente 7.200.000 habitantes, esto es una estadística ya de hace años atrás, entonces evidentemente que nuestro país ha crecido en población y densidad, pero lo que interesa aquí es analizar los procedimientos. Entonces dice aquí, sabiendo que la población del Paraguay es de aproximadamente 7.200.000 habitantes y Asunción posee 560.000 habitantes, ¿qué porcentaje corresponde a Asunción? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que porcentaje está relacionado con esa cantidad que nosotros mencionamos inicialmente, siempre relacionado con 100. La totalidad, que en este caso es 7.200.000, siempre representa, vamos a suponer esto es de habitantes, siempre representa el 100%, porque esto se resuelve como una regla de 3 o se resuelve con una regla de 3. Ya conocen también el símbolo de porcentaje, que es bastante parecida a la división. Entonces, siempre el total representa el 100%. Y después dice que Asunción posee 560.000 habitantes y nosotros queremos saber qué porcentaje le corresponde a Asunción de ese total que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí yo tengo dos magnitudes, habitantes y porcentaje. Entonces, cada uno de los datos que nosotros tenemos aquí debemos de colocar debajo de su magnitud semejante. Habitante con habitante, porcentaje con porcentaje. Entonces, 560.000 habitantes voy a colocar debajo de su semejante, que va a ser 7.200.000. Y esto corresponde a X porcentaje. Esta X es la incógnita que yo estoy queriendo hallar. Entonces, de esta forma ya pude representar mi regla de 3. Lo que yo busco es el valor de X. ¿Y cómo voy a hallar X? Esta regla de 3 que yo planteé aquí,
voy a multiplicar cruzado. Voy a hacer una cruz aquí. El que está en dirección a la X pasa a dividir. Y los otros dos datos que están completos se multiplican en el numerador. Entonces tendría aquí 560.000, perdón. 500, aquí agregó un 0 de más, tiene que ser 560.000. Entonces aquí tenemos 560.000 por 100 en este caso. Dividido 7.200.000. Entonces vuelvo a repetir, hacemos una multiplicación cruzada, el que está en dirección con la X pasa a dividir y las otras dos magnitudes que están completas se multiplican. Aquí, por ejemplo, para agilizar los cálculos, podemos ir simplificando los ceros que tenemos aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 2, 3. Entonces podemos tachar, por ejemplo, 5 ceros arriba y también estos 5 ceros abajo. Entonces nos queda para efectuar la siguiente operación. 560 dividido 72. Tenemos entonces 7, en este caso sale un decimal periódico 7,7777 y continúa, así es que podemos redondear con dos lugares decimales y ponemos, por ejemplo, 7,78%, porque recuerden que aquí nuestra incógnita llevaba el símbolo de porcentaje, entonces siempre la unidad de medida que le corresponda a la incógnita. Entonces de esta manera yo ya obtuve el porcentaje que le corresponde a esta cantidad que mencionaba el enunciado. Entonces yo puedo poner aquí una respuesta. Entonces a Asunción le corresponde un 7,78%, por ejemplo. Entonces aquí tenía una pregunta. Y es importante entonces responder a esa pregunta porque son situaciones problemáticas. De esa forma entonces ya obtuvimos el porcentaje. Y lo que vamos a hacer aquí en un segundo ejemplo es calcular el tanto por ciento. O sea, hacer lo contrario. Aquí, por ejemplo, tenemos la cantidad y hallamos el porcentaje. Aquí vamos a tener el porcentaje y vamos a calcular la cantidad. Y a eso le llamamos tanto por ciento. Entonces dice aquí, si la población del Paraguay es de aproximadamente 7.200.000 habitantes y 52% son menores de 20 años, ¿cuántos son menores de 20 años? Entonces aquí tienen que tener en cuenta que 20 años es un dato irrelevante, no va a formar parte de nuestros cálculos o procedimientos. Entonces en realidad tienen que tener presente armar una regla de 3 con los datos que verdaderamente sean relevantes. Y este enunciado se resuelve de la misma forma que el anterior, mediante una regla de 3. Vamos a formar nuestra regla de 3 nuevamente. Dice, si la población del Paraguay es de aproximadamente 7.200.000 habitantes, el total siempre corresponde al 100%. Ese era nuestro total, entonces el total siempre el 100%. Y 52% son menores de 20 años. Este 52% siempre debo colocar debajo de su magnitud semejante. Habitantes con habitantes y porcentajes con porcentaje. Entonces, en este caso, se permuta el orden de nuestra incógnita. Nuestra incógnita en este caso es habitantes. Y aquí va 52% debajo de nuestro 100%. Entonces, X habitantes corresponde a 52% y nuestra cantidad de habitantes es lo que vamos a calcular en esta oportunidad. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar aquí cruzado. El que va en dirección de la X va a pasar a dividir y las otras dos magnitudes que están completas vamos a multiplicar en el numerador. Entonces, X a qué vendría a ser igual. Esto es lo que está completo. 7.200.000 multiplicamos por 52 y lo dividimos por 100. En nuestro cálculo de regla de 3 no hace falta que coloquemos nuestras unidades de medida, sino al final. Entonces estos dos ceros ya podemos simplificar con estos dos ceros de arriba. Entonces multiplicamos lo que nos queda en el numerador. Entonces tenemos 72.000 por 52
Y tenemos 3.744.000, en este caso, habitantes. Dice aquí cuando son menores de 20 años, entonces la respuesta podemos poner 3.744.000 habitantes son menores de 20 años. Entonces, en este caso, de los 7.200.000 habitantes, tenemos que tener en cuenta que 3.744.000 personas son menores de 20 años. Espero que hayan comprendido y que les sea útil para desarrollar sus actividades. Nos vemos en una próxima edición.